sea la gloria. ¿Cuántos de nosotros hemos planificado un plan perfecto? Y de la noche a la mañana como que todo se derrumba, ¿verdad? Como al abrir y cerrar los ojos, pues todo cambia. Planificamos nuestros futuros, ¿verdad? Planificamos nuestro futuro, planificamos también nuestra finanza, nuestra economía, la educación de nuestros niños, nuestras metas personales, nuestro ministerio, y pensamos que ya conocemos nuestro camino y que todo será como imaginamos. Pero la vida rara vez es una línea recta, ¿verdad? Rara vez la vida es una línea recta. Y de pronto llega un sonido en el teléfono que lo cogemos y es algo que no esperamos, una noticia que no esperamos, un diagnóstico médico, una pérdida económica, una crisis familiar, una puerta que se cierra. Y entonces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre, Señor, esto a mí? Si estaba haciendo tu voluntad, ¿por qué estoy atravesando esta tormenta? Y esa es la experiencia de los discípulos en Marcos 6, del 45 al 56. Te invito a que lo busques en la palabra. El Evangelio de San Marcos 6, del 45 al 56. Y dice la palabra, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. ¿Dónde le dijo que tenía que ir? A ver, más fuerte, así nos espabiláis un poquito. ¿A dónde? Muy bien, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. ¿Dónde? ¿A dónde llegaron? A Genesaret. Y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor y comenzaron a traer de todas las partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campo, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aleluya. Este acontecimiento sucede inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Jesús acaba de manifestar su poder delante de miles de personas. Las multitudes, ¿cómo se encontraban? Emocionadas. Pero el Señor sabe que aún hay una lección que sus discípulos necesitaban aprender. Hemos leído en el versículo 52, porque aún no habían entendido, sus discípulos aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por eso Jesús le insiste. En otras versiones dice, le obliga a subir a la barca mientras él despedía a la multitud. Y luego subía al monte a orar. Mira, los discípulos no se metieron en esa tormenta por desobediencia. ¿Estáis conmigo, verdad? Ellos fueron, ¿qué? Obedientes. Entraron en ella porque obedecieron a Jesús. Y esto nos enseña una verdad muy importante.
Y es que estar en la voluntad de Dios no significa estar libre de tormentas. Estar en la voluntad de Dios no significa estar libre de tormenta. Pero sin embargo, aunque ellos no podían verlo, aunque sus discípulos no podían verlo, Jesús nunca dejó de tener el control. Él estaba en el monte y desde el monte podía divisar todo lo que estaba ocurriendo. Sus discípulos pensaban que ellos iban rumbo ¿a dónde? A Betsaida, pero terminaron desembarcando en Genesaret. ¿Fue acaso un fracaso? ¿Habían perdido rumbo? No. Dios le mostraría que muchas veces, escúchame bien, que muchas veces aquello que nosotros llamamos un desvío termina siendo el escenario de un propósito mucho mayor para tu vida. Porque cuando Dios cambia nuestro rumbo, nunca, iglesia, pierde el control de nuestro destino. Y quiero que escuche muy bien esto. El viento en contra no viene a hundirte. El viento en contra no viene a hundirte, sino a llevarte a un lugar donde Dios tiene grandes cosas para ti. Y Dios está usando ese viento para llevarte a un lugar mejor. Dice la palabra que el viento era contrario. Y el viento contrario no significa que Dios te haya abandonado. En el versículo 45 hemos leído que enseguida le hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Y en otras versiones, como he dicho antes, pone que insiste, obliga a subir a sus discípulos. Ellos no querían, porque cuando hay una obligación es porque ellos en un principio no quieren. Quizás querían estar cerca de Jesús, no lo querían dejar solo. Pero el Señor le obliga, le dice, no, subir a la barca, ir hacia Betsaida. Jesús mismo dio la orden y ellos obedecieron. Y aún así terminaron luchando contra un viento contrario. Y esto, vuelvo a decir, derriba una idea muy equivocada de que muchos creyentes tienen. Pensar que si estamos haciendo la voluntad de Dios, todo será fácil. No. Y si algún día has predicado o escuchas alguna predicación por las redes donde te dice que seguir a Jesús es fácil, que si estás en los caminos del Señor todo te va a salir bien, todo va a ser maravilloso, te está mintiendo, porque eso no dice la palabra. La obediencia no nos libra de la tormenta. Yo creo que muchas veces nos conduce directamente a ellas. Y mientras los discípulos luchaban contra las olas, Jesús estaba en el monte orando, en el monte intercediendo. Dice que él vio que remaba con gran fatiga porque el viento le era contrario. Ellos pensaban, los discípulos pensaban que estaban solos. Pero Jesús le estaba mirando, le estaba observando desde el monte. Estaba ahí intercediendo al Padre por ellos. Ellos solamente, ¿qué es lo que veían? Las olas, el esfuerzo, el cansancio, la agonía que ellos tenían en esos momentos. Pero Jesús estaba viendo toda la situación. Los discípulos pensaban seguramente en ese momento que el que tenía el control de sus vidas eran las olas. Eran esos vientos contrarios, pero el verdadero control seguía estando en las manos del Señor. Dice que estaban fatigados, con gran fatiga, y que el viento le era contrario. La palabra fatiga en griego es basanizo, y describe una lucha intensa, un agotamiento profundo. No era simplemente un cansancio físico. Llevaban horas remando sin avanzar. Era una agonía extrema. Los discípulos estaban sufriendo una agonía extrema. Y la palabra contrario, viento contrario, la palabra contrario en griego significa, es enantios, que significa opuesto, contrario. La palabra se forma con el prefijo en unido a antios, que significa puesto en contra, que está enfrente, adverso, hostil. Describe una oposición activa, algo o alguien que se posiciona contra ti. Así que los discípulos no estaban viviendo una cosa ligerita.
Los discípulos estaban viviendo una agonía intensa, una lucha intensa contra ese viento contrario que pegaba contra su barca. Y de la misma manera, tú puedes estar hoy sintiendo esa agonía. En algunas áreas de tu vida, quizás en tu matrimonio, te encuentras remando día tras día. Quizás en tu finanza, o en tu salud, o con tus hijos. Y has obedecido a Dios. Has obedecido a Dios. Te subiste a la barca que Él te indicó. Pero sientes que ese viento contrario, enantios, se ha parado frente a ti para destruirte, para hundirte. Y quiero decirte algo, iglesia. Jesús te está mirando desde el monte, aleluya. Jesús te está mirando desde el monte. Él sabe que ese viento contrario no va a hundir tu barca. Solo la está impulsando hacia una altura espiritual diferente, hacia un nuevo nivel de espiritualidad. Te está impulsando hacia algo mayor. Aleluya. Jesús siempre llega en el momento perfecto. Después de varias horas luchando contra el viento, los discípulos estaban completamente como agotados. Habían remado toda la noche sin lograr ningún avance. La oscuridad era profunda, el viento no cesaba, las fuerzas comenzaban a desaparecer. Pero Jesús llega cuando nuestra fuerza termina. Amén. Jesús llega cuando nuestra fuerza termina. Y nos dice que en la palabra que como la cuarta vigilia de la noche, más o menos entre las 3 y las 6 de la madrugada, esos momentos quizás más oscuros, ¿verdad? De la noche, el momento donde el cuerpo está más cansado, en el momento donde quizás el ánimo comienza ya a desfallecer porque estás cansado de aguantar toda la noche remando. ¿Por qué esperó Jesús hasta ese momento? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Por qué esperó Jesús hasta ese momento? No porque lo hubiera olvidado. No, Jesús nunca olvida. No porque fuera indiferente a su sufrimiento, sino porque Cristo siempre tiene un propósito. Y quédatelo esto en tu corazón. Cristo siempre tiene un propósito, aún en sus aparentes demoras. Siempre tiene un propósito. Aunque no lo veas, aunque tarde en contestar, Dios siempre tiene un propósito. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes de tiempo. Siempre llega en el momento perfecto. Y yo quiero que lo diga y así os espabiláis un poquito, que hace mucha calor. Yo es que os veo todas las caras. Dios nunca llega tarde. Venga, decirlo. Dios nunca llega tarde. Si se lo puede decir a un hermano, mejor para que se entere que Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes de tiempo. Dile, pero que tampoco llega antes de tiempo. Siempre llega en el momento perfecto. Aleluya. En el momento perfecto. Y muchas veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias. ¿Cómo? Venga, instantáneamente. Pero el Señor no trabaja así. Porque el Señor también trabaja en nuestro corazón mientras esperamos. El Señor trabaja en nuestro corazón en la espera. La tormenta no solo estaba revelando la fuerza del viento, estaba revelando la necesidad que los discípulos tenían en confiar completamente en Jesús. Y en la espera, tú y yo como hijos de Dios tenemos que confiar en Jesús. Aunque estemos en medio de una tormenta, tenemos que seguir confiando en Jesús. Aunque estemos en medio de la oscuridad, a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, luchando, remando, tenemos que seguir confiando en Jesús. Entonces sucede uno de los milagros más extraordinarios de los evangelios. Marcos dice que Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar.
Aquello que aterrorizaba a los discípulos estaba debajo, aleluya, de los pies de Cristo. Las olas que amenazaban con hundir la barca no podía dominar al Hijo de Dios, aleluya. Jesús camina sobre aquello que nos produce temor. Está debajo de sus pies, aleluya. Él camina sobre las aguas. Él camina sobre tus temores, diciendo, yo soy, aleluya. Yo soy el que tiene la autoridad sobre la creación. El mar le obedece, el viento le obedece, las tormentas, aleluya, le obedece. Y nada escapa de su señorío. Lo que para nosotros es un obstáculo imposible, para Cristo es simplemente el camino por donde Él viene a nuestro encuentro. Amén. Así que si estás viviendo una tormenta, si estás viviendo o tienes un obstáculo fuerte en tu vida, recuerda, Jesús viene caminando. Por eso que tú temes, está puesto en los pies de Jesús. Y Jesús viene caminando hacia ti. Aleluya. No tengas miedo, yo soy. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, hemos escuchado, hemos leído que tuvieron miedo. Pero Jesús le habla directamente y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús, y esto es interesante, no comienza reprendiendo el viento. Lo podía haber hecho, ¿verdad? En un principio, reprender el viento para que todo se vuelva calma y los discípulos encuentren tranquilidad. Pero lo primero que hace Jesús es hablarle, diciéndole, tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque lo que primero hace Jesús es fortalecer el corazón de sus discípulos. Porque el problema más grande que tenían sus discípulos no era la tormenta, sino era el temor. Y la expresión yo soy recuerda el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Jesús no solo le estaba diciendo quién era, le estaba recordando que el Dios eterno estaba presente en aquella barca. Aleluya. Y cuando Cristo está presente, el temor pierde su poder. Cuando Cristo está presente, el temor pierde su poder. Porque la paz no depende de ausencia de viento, porque vamos a tener problemas. La paz depende de la presencia de Jesús. Amén. De la presencia de Jesús. Y cuando Jesús entra en la barca y Él sube, dice que se calmó el viento. Y lo primero que podemos ver es que Jesús sube y después cesa el viento. Y muchas veces le pedimos a Dios que quite la tormenta. Pero antes de cambiar nuestra circunstancia, Dios quiere que experimentemos su presencia. Dios quiere que experimentemos su presencia. Tal vez llevas mucho tiempo remando. Has hecho todo lo que está a tu alcance y sientes que tu fuerza ya no puede más, que ya se ha terminado. Quiero que recuerde esta verdad. Jesús sabe exactamente dónde está tu barca. Él conoce el momento que estás viviendo. No eres indiferente para Jesús. No eres indiferente para Jesús. Él no ha perdido el control de tu vida. Él no ha dejado de mirarte, de observarte, de interceder por ti. Y cuando llegue el momento señalado, no tu momento, sino el momento señalado del Padre, caminarás sobre aquello mismo que hoy te produce miedo. Aleluya. Tal vez no de la manera que tú y yo esperamos, pero vendrá. Amén. Pero vendrá. Porque Cristo nunca abandona a los que confían en Él. Y hoy puede descansar. Hoy puede descansar. Y quiero que hoy puedas irte con la paz del Señor en tu corazón. Esa paz que nos habla la palabra, que es una paz que no la da el mundo, sino que la da Jesús. Y yo quiero que cada uno de ustedes podáis salir con esa paz del Señor en vuestros corazones. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de lo que podáis estar viviendo.
el Señor te dice, recibe, aleluya, recibe mi paz, recibe mi paz, recibe mi paz, aleluya. Toma la paz del Señor, toma la paz del Señor en tu vida y en tu corazón. No porque el viento haya cesado, sino porque el Señor de los vientos viene caminando hacia tu barca, aleluya. Cuando no puedes ver a Jesús, recuerda que Él nunca ha dejado de verte a ti. Y cuando llegue el momento perfecto, vendrá caminando sobre aquello que más teme. Y ahora nos encontramos que termina la travesía. En el versículo 53 dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arrimaron a la playa. ¿Qué pasó? ¿No habéis preguntado cuando habéis leído esta narración? ¿Qué pasó? ¿No iban rumbo a dónde iban? Betsaida. Eso fue lo que le dijo Jesús. Hemos leído que una orden clara, ir a Betsaida. Betsaida era un lugar conocido y seguro para los discípulos. Muchos de ellos vivían en esa zona. Y aunque Betsaida era el lugar a donde tenían que llegar, el viento sopló tan fuerte que empujó la barca directo a Genesaret. La tormenta desvió por completo de su meta original. Humanamente, los discípulos pudieron pensar, con todo lo que hemos pasado, con todo el sufrimiento, con todo lo que hemos remado, hemos fracasado. No hemos podido llegar al lugar donde nos dijo Jesús, que era Betsaida. Pero yo quiero que me escuche bien. A veces el viento contrario es la herramienta que Dios usa para moverte de tu posición. Amén. A veces el viento contrario es la herramienta que Dios usa para moverte de posición. Y a lo mejor tú te estás lamentando por la Betsaida y estás llorando por esa puerta que se cerró. Estás llorando por el trabajo que perdiste, por esa relación que se terminó, por el proyecto que nunca se concretó. Pero ¿qué si Dios sabía algo que tú no sabías? ¿Pero qué si Dios sabía algo que tú no sabías? Mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que los tuyos. Y nos aferramos a ese Betsaida y lloramos por esa puerta que se cerró. Pero ¿qué si Dios sabía algo que tú no sabías? Y Dios en su perfecta soberanía te está conduciendo hacia tu Genesaret. Y hoy quiero decirte que no te frustres por el desvío. Porque tu desvío tiene un propósito eterno. Aleluya. Tu desvío tiene un propósito eterno. La interferencia del viento cumple el propósito mayor que la ruta original. Y quiero decirte algo. Dios usa la resistencia del viento para moverte de posición y sacarte de la zona de confort. Así que si estás en medio de esos vientos contrarios que pega a tu barca, confía en el Señor. Dice, Señor, tú tienes el control de mi vida. No llores por aquello que dejaste en Betsaida, sino mira el propósito de Dios con tu vida. Genesaret, una tierra preparada por Dios, una tierra fértil de milagro. El nombre de Genesaret significa jardín de riqueza o tierra de abundancia. El historiador Josefo describe Genesaret como un milagro de la naturaleza, un lugar donde la tierra era tan increíblemente fértil que las plantas y los frutos brotaban durante todo el año. ¿Y qué pasó cuando los discípulos desembarcaron? Ocurrió algo extraordinario, ¿verdad? Que hemos leído. Marco dice que la gente reconoció a Jesús inmediatamente,
No se preguntaron, ¿es él? No sé, a ver, échale una foto, vamos a buscarlo en el Facebook, vamos a buscarlo en Instagram. Reconoció a Jesús inmediatamente. Y dice que traían enfermos de todas las partes y los colocaban en las plazas, los cargaban en camilla y rogaba, esto me encanta, y rogaba solamente tocar el borde de su manto. Qué diferente es la expectativa de Dios a la nuestra, ¿verdad? Qué diferente. Nosotros muchas veces solamente pensamos en nuestro destino, en mi vida, pero Dios está pensando en su propósito. Dios está pensando en su propósito. Betsaida era seguridad. Genezaret era propósito. Y Dios eligió propósito. Y en el momento que pisaron esa playa, la atmósfera cambió. La gente corría de todas partes y la fe se activó de una manera impresionante. Hombres y mujeres desesperados decían, solo queremos tocar el borde de su manto. Y me encanta ver cómo la gente instantáneamente, de momento, conoció a Jesús. Y esto nos habla de que ya habían tenido un contacto con Él, un encuentro con Jesús. Y cuando reconocemos a Jesús, encontramos esperanza. Amén. Jesús es nuestra esperanza. Y cuando realmente lo reconocemos, cuando conocemos a Jesús, podemos decir con toda seguridad y con la boca bien llena que Jesús es nuestra esperanza, que hemos encontrado nuestra esperanza. Estas personas no eran indiferentes ante la presencia de Jesús. Todo lo contrario, en Genezaret comenzó un gran avivamiento que desató una sanidad masiva, porque nos dice la palabra que todos eran sanos. Todos los que iban a Jesús, todos eran sanos. Y a donde iba Jesús, allí iba la multitud. Y allí iban con la gente cargado en una camilla. No es fácil, pero allí iban porque tenían fe. Y donde quieran que oía que estaba Jesús, allí traían los enfermos. Y todos, aleluya, todos eran sanados. ¿Qué fue lo que desató estos milagros? Una fe desesperada. Y una fe desesperada es la llave para que los milagros ocurran. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que buscaste a Jesús con esa desesperación? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Jesús con esa desesperación? Guárdalo en tu corazón y medítalo. ¿Sabe? Cristo es suficiente. Amén. Cristo es suficiente. Y la gente allí, lo único que rogaba a Jesús era poder tocar el borde de su manto. El toque del manto no era un acto mágico, ¿vale? No era algo mágico, adivino, no. Sino era una expresión tangible de fe. Esas personas creían que incluso el contacto más mínimo, más cercano, traería sanidad a sus cuerpos. Y el hecho es que todo el mundo que tocaba el borde del manto de Jesús, dice que era sanado. Y esto nos habla también o nos revela que el poder sanador de Jesús no está limitado a encuentros formales o pronunciamientos especiales. Su poder fluía, aleluya, libremente hacia quien se acercaba con una fe genuina. Sin importar el estatus, sin importar su circunstancia. ¿Sabe lo que encontramos aquí? Humildad y necesidad en las personas. Humildad y necesidad en las personas. No pidieron una audiencia privada con Jesús. No exigieron una atención personalizada. Simplemente buscaba estar cerca de Él. Y confiaba que su presencia traería una transformación. Aleluya. Tocar el borde de Jesús. Eso significa humillarte, porque tienes que bajarte. Significa muchas veces meterte entre la multitud, como la mujer de flujo de sangre.
Seguramente ellos habían escuchado ese milagro, esa sanidad de esta mujer. Y eso produjo fe en su corazón. El Señor está buscando una iglesia humilde. Una iglesia humilde. Que tengamos humildad en nuestros corazones. Porque el Señor ensalta a los humildes. ¿Cómo está tu corazón? Humildad y necesidad. Eso hace que nuestra fe sea una fe desesperada. Aleluya. Una fe desesperada. Al mirar este pasaje, y voy llegando ya al final, de principio a fin, descubrimos una verdad maravillosa. Los discípulos comenzaron el viaje pensando que lo más importante cuando tú haces un viaje, que quieres llegar a tu destino, ¿verdad? Y ellos querían llegar a Betsaida. Pero Jesús quería enseñarles que había algo mucho más importante que el destino. Y lo más importante es que Él estaba con ellos. Eso es lo más importante, querida iglesia. Lo más importante en tu vida es Jesús. Y a Él le debemos toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder. A Él le debemos nuestras vidas. A Él le debemos nuestros sueños. A Él le debemos todo lo que tenemos. Y Jesús quería que ellos comprendieran que su presencia, que Él estaba con ellos, y eso es lo más importante. Seguramente sus discípulos nunca olvidaron aquella noche. Nunca olvidaron ese viento, nunca olvidaron, seguramente lo comentarían muchas veces entre ellos, el sufrimiento, la agonía de estar remando toda la noche. Quizás pensando que se iban a morir en ese miedo que estaban viviendo, pero seguro que sobre todo nunca olvidaron cómo vieron a Jesús caminando sobre el mar. Porque después de aquel encuentro comprendieron que no existe tormenta capaz de detener los propósitos de Dios. Y yo quiero decirte también eso a ti, a tu vida, a tu corazón, que no existe tormenta, que te pueda alejar de Dios. Que no existe problema que te pueda alejar de Dios si en tu corazón hay una búsqueda sincera. Si realmente eres capaz de mirar al cielo en medio de tu circunstancia. La tormenta no te va a dejar en el desierto. Amén. La tormenta no te va a dejar en el desierto. La tormenta no te va a arrojar a un cementerio. El viento te va a arrastrar directamente a tu Genesaret. Aleluya. El viento te va a arrastrar directamente a tu Genesaret, un terreno fértil, aleluya, donde tu fe dará fruto a 100 por 1, donde verás milagros creativos en tu familia y donde la gloria de Dios se va a manifestar a través de tu testimonio. Por eso en medio de tu tormenta, confía en Dios. No te preocupes por el desvío que ha ocurrido en tu vida, porque Dios tiene control y tiene un propósito contigo. No lamentes, Betsaida, sino coge el propósito de Dios que tiene para ti, que es Genesaret, una tierra fértil, una tierra de milagros, una tierra de sanidad. Tu Genesaret es la plataforma de tu mayor victoria. Aleluya. En Proverbios 16:9 nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Tú tenías pensado tu camino hacia Betsaida? ¿Lo tenías todo planificado? ¿Todo controlado? Pero Dios te determinó enderezar tus pasos hacia Genesaret. Y hoy es día de soltar las frustraciones, aleluya, por los planes rotos. Es el día de dejar de pelear contra ese viento con tus propias fuerzas. Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado. Lo hemos escuchado al principio.
y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Jesús te está viendo, al igual que vio a sus discípulos batallando con la tempestad. Y Él se acerca a tu barca en este día, andando sobre las aguas, aleluya. Y si Él camina sobre tu problema, Él también tiene autoridad sobre la circunstancia que te aflige, amén. Si Él camina sobre tu problema, Él tiene la autoridad sobre la circunstancia que te aflige. Jesús está en tu barca y el viento ya cesó. Así que suelta esa frustración que tiene. Suelta esas lágrimas por lo que ya ha ocurrido. Pero que Dios te está llevando a ese lugar de Genesaret, a ese lugar de sanidad, de restauración, de milagros. Quita y suelta la frustración por Betsaida perdida y abraza al Genesaret asignado. Y hoy hago un llamado a aquellos que están cansados, exhaustos de remar. Remar por la familia, remar por el trabajo, remar por tus hijos, remar por la economía. Están cansados. Y hemos leído cómo el Señor da fuerza, amén, al que está cansado. Así que recibe la fuerza de Jesús en este día. Recibe la fuerza, quizás has luchado por mucho tiempo y tu fuerza se ha agotado. Hoy Jesús quiere darte nuevas fuerzas. Amén. Nuevas fuerzas, recíbela en el nombre de Jesús. Aleluya. Los que sufrieron desvío inesperado. Ese diagnóstico que cambió tu vida, esa puerta que se cerró, ese negocio que no salió. Quizás todavía lloras la Betsaida que no alcanzaste. Déjame que te diga, cosa que también se ha dicho esta mañana el versículo Romanos 8, 28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aleluya. Obra para bien. El Señor te dice, confía en mí. Confía en mí. Yo sigo guiando tu barca. Amén. Yo sigo guiando tu barca. Aunque no entiendas el camino, mis planes siguen siendo perfectos. Dile al que tiene al lado y así se espabila. Mis planes, los planes del Señor es perfecto. Amén. Es perfecto. La tormenta no es tu destino final. La tormenta no es tu destino final. Genesaret sí. Así que reclama la bendición de Genesaret sobre tu vida. Ora al Señor. Déjame tocar el borde de tu manto. Ora con esa humildad. Ora con esa necesidad, esa fe desesperada. Y prepárate para ver cosas grandes de parte de Dios en tierra donde Dios te ha plantado. Amén. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor.